Listo, mi caro. Cada experiencia en la vida es única e irrepetible, por lo que debemos evitar que nuestras creencias y paradigmas puedan ensombrecer nuestra vivencia frente a cada una de ellas. Hola a todos, soy Caro Villalobos desde Bucaramanga. Jimé. Hola, mi caro, aquí te saludo desde Bogotá, haciendo este nuevo episodio de nuestro podcast El Amor Sana. Hola, Danielo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, gusto de saludarla. Buenos días y espero que tengamos una linda jornada hoy día. Así será. Así Bueno, será. los saludo. Hoy, como ven, estamos aquí los tres grabando este episodio y hoy tenemos una gran alegría y es de verdad el corazón de compartir con Anielo Abarza, que nos acompaña desde Santiago de Chile, para conocer y para aprender sobre la terapia regresiva o regresiones. Vamos a profundizar en ese tema que está súper interesante. Bienvenido, Danielo. Y yo aquí sí tengo que decir con todo el corazón, porque tuve la fortuna de conocerte en el 2020 gracias a la radiestesia. Es otro de los caminos que amo profundamente porque me ha traído gente maravillosa a mi vida y entre esas tú, con el péndulo universal. Danielo me contactó para comprar el péndulo y después para tomar la formación y añadirla a todo esto que él hace. Él ya tenía en ese momento mucho recorrido que ya nos va a contar y lo que hizo fue añadir esta herramienta a toda su metodología y su trabajo. Pero ¿por qué decidimos que este sería el tema del episodio 3? Porque eso tampoco fue al azar. Porque si ustedes van a ir a mirar en el podcast El Amor Sana, en el episodio 2, mi querida compañera, nuestra querida compañera aquí, Caro, en el episodio Un viaje revelador, como parte de su historia de crecimiento espiritual cuando era adolescente, muy joven, tuvo experiencia de 2 regresiones para que la ayudaran en su proceso. Y esas regresiones fueron muy reveladoras. Así que una vez aprovecho para que vayan a escuchar este episodio 2 y ahí ya pueden empezar a ver el primer como resultado, ¿no? de lo que las regresiones nos pueden aportar en nuestro proceso. Caro, yo recuerdo y aquí lo anoté que ella expresó así: fueron 2 regresiones que me dieron una información que yo no tenía y cada una de estas ayudas le fueron dando orden a mi vida y la fueron encauzando mejor. Y eso fue el clic que llegó a Anielo a mi mente para decir, yo sé quién tiene mucho conocimiento sobre regresiones y por eso está aquí. Entonces ya sabes, si no has escuchado el episodio 2, ve a escucharlo. Pero bueno, ya dejaremos que sea el propio Anhelo que nos cuente sobre este camino en que él recorrió hasta las regresiones y en las regresiones, que es lo que está viviendo ahí. Entonces te hago la primera pregunta, Anhelo, que sería para arrancar. Y aquí sería algo bien importante. ¿Cuál es para ti el antes de tu vida, el antes de las regresiones? Bueno, el antes, digamos, yo estudié enfermería de profesión y bueno, el escepticismo siempre estuvo rondándome permanentemente. Académicamente a uno le enseñan que las cosas son como evidencia, ¿no es cierto? Y cuando empecé a incorporarme en algunos estudios, yo trabajaba en laboratorio farmacéutico, tengo casi todo mi trabajo profesional lo hice en laboratorio farmacéutico. Y en ese tiempo yo estaba en un cargo directivo, ya llevaba algunos años estudiando algunas disciplinas y con el tiempo me pude dar cuenta también que habían algunas cosas que daban resultados.
Entonces, viniendo de una familia muy católica, muy conservadora, como les decía, me llevó un largo tiempo poder darme cuenta que habían otras cosas que, bueno, que yo desconocía y que en el fondo eran evidentes y yo por desconocimiento e ignorancia, no había llegado a ellas. Y bueno, trabajando en la iglesia en muchas cosas, muy comprometido, llegó un momento que hice crisis en eso y es ahí donde eh, me pongo a estudiar algunas cosas, al comienzo cuántica, sanación cuántica, empecé a incorporarme en ese tipo de cosas. Y cuando llego a la regresión, que fue muchos años después, también me cambió el concepto de la muerte, me cambió la visión de muchas cosas que yo tenía, que estaba, digamos, ciego frente a este otro aspecto de la vida que yo lo llevaba por mi carril, que era la fe y los dogmas de la iglesia nomás. Claro, entonces ahí viene otra pregunta que te da continuidad a esto que estás diciendo y es, ¿qué pasaba en el interior de Anielo antes de que ya empezaras a profundizar y a conocer los temas? ¿Quién era Anielo antes de estos temas holísticos a nivel interno? Bueno, yo creo que uno en la medida que va madurando también va haciéndose algunos cuestionamientos. Y bueno, en mi carrera en la industria farmacéutica yo fui creciendo y llegó un punto que tenía un cargo directivo donde me iba bastante bien, pero llegó un momento después de haber estado unos 7, 10 años en este cargo, ah, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene, qué más viene después? ¿Qué sigue después de esto? O sea, ya todo lo económico estaba, tenía ya un piso, digamos, de seguridad en ese aspecto. ¿Qué viene ahora? ¿Qué voy a seguir haciendo? O sea, me viene un vacío y en ese vacío es cuando empiezo a ver qué voy a hacer con todo lo que había aprendido. Ya llevaba 5 o 6 años estudiando paralelamente con el trabajo que yo hacía y perdí el sentido en el fondo de todo lo que estaba, del esfuerzo que estaba haciendo, del estrés que vivía diariamente. Y bueno, ahí la vida te va enseñando cosas, pues. Que muy bien, porque entonces ahí pues nos cuentas de eso, esa mirada interna que dices, bueno, me lleno más de dinero, que sigo comprando cosas, sigo haciendo cosas, y esa es una llamada muy profunda interna, ese, a mi manera de ver, no, Caro, ese cuestionamiento. La bendita incomodidad, como digo yo. Exacto, exacto. Entonces es como un clic mental, emocional y físico, porque todo se junta, en donde tú De te acuerdo. empiezas a hacer unas preguntas más trascendentales. ¿Podríamos llamar eso una mirada de amor propio? ¿Cómo lo sientes tú ahora, Daniel? Es que siento que es una crisis, ¿ah? Es una crisis y como todas las crisis vienen a enseñar y a que se produzca el cambio, ¿no? Esta como crisis existencial, llamémosla, que sería como que ya me estaba esforzando por algo y llegó ese algo y ahora cuál es mi próxima meta, qué voy a hacer de aquí para adelante. Hasta También las yo, creencias se la tumba a uno la crisis, ¿no? Lo tiene que sacudir bastante. absolutamente. Y es así como, por eso te digo, benditos cambios, digamos, porque tocó en unos años posteriores a esto que yo salgo de la empresa donde trabajaba, que era un laboratorio grande acá en Chile, Roche. Salgo de ahí por unos cambios que hubieron desde las casas matrices y, y ahí empiezo a deambular por otros trabajos que estaban vinculados a lo mismo y me dedico a lo que estudié, hago, lo tomo como parte de mi vida y la entrega también a las demás personas. Eh, Siempre estuvo ese punto Inquietud. del ayudar a las demás personas. Pues como les decía antes, mi trabajo en la Iglesia Católica viene de niño, de muy pequeño. Incluso yo estuve a punto de irme al seminario por los salesianos
a punto de irme al seminario cuando estaba en primero de la educación media, no sé cómo le llaman ustedes allá, pero la educación media previo a la universidad, digamos, son 4 años. Yo estaba en el primer año previo, y la tentación era mucha. Ya venía desde octavo básico, que es el ciclo anterior, octavo, primero medio, que iba al seminario y estuve a punto, como dije, de haber tomado ese camino. Pero por alguna razón no lo tomé, pero siempre estuvo esa sensación de ayudar. De hecho, cuando yo trabajaba en mi primer año como representante médico, yo me esforzaba por conseguirle medicamentos a la gente, por entregarle, por regalarle cosas a las personas que lo necesitaban, que me hablaban. Por eso digo que esa inquietud siempre estuvo. Entonces dije, puedo llevarla a cabo de esta otra manera, digamos, entregando todos los Claro. conocimientos que ya tenía, que eran 5 o 6 años que llevaba estudiando, verterlo en esta dedicación. Así que, bueno, empieza por un amigo que me empezó a hablar de metafísica sin yo saber nada. Esto ocurrió el año 2000, 2001. Y, y ahí yo abrí los ojos frente a una realidad que desconocía absolutamente. Fue un irme de espaldas porque no dije dónde estuve todo este tiempo que no sabía esto. Claro, Y, claro, claro. y todas nuestras conversaciones con esta persona fueron cada vez más profundas y dándome cuenta de algunas evidencias que yo, como dije antes, no ignoraba. Y me regala 2 libros y con esos libros empecé este camino en el año 2000. Fue justo en el cambio. Y, y ahí tomé la decisión de empezar a estudiar. O sea, esto viene de antes. Y, y ahí La ya, crisis mueve, la sí, inquietud se absolutamente. empieza a buscar salida y vienen los nuevos aprendizajes, que Fue una es entrar apertura, con los libros, ¿no? sí, una apertura a todo mi aprendizaje, que ya yo traía de la academia, digamos, del escepticismo que yo tenía. Y ahí es cuando tomo el primer curso de cuántica, sanación cuántica, eh, y resultó que esa experiencia con la persona que hice la práctica, que era mi hermana, resultó, y yo dije, ¿cómo esto, si yo estaba a 20 kilómetros de distancia de ella, cómo le hice una sanación, digamos, en física, porque ella se tenía que operar de los tendones desde su muñeca y después nos operó. La Entonces, mente racional empieza a hacer preguntas, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero de qué claro, manera? Esto está muy raro. no le encontraba explicación, la verdad. Y esa fue como lo que me marcó. Dije, hay cosas que yo desconozco que realmente funcionan de otra manera que para mí era totalmente desconocido. Y es ahí donde empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a meterme en temas más, y así llegué a estudiar Reiki y bueno, varias otras cosas. Radiestesia también, te escuché. Bueno, el Reiki, el Reiki que tomé, bueno, el Reiki normalmente se toma, hay personas que lo hacían en un fin de semana, pues De sábado acuerdo. Reiki 1, domingo Reiki 2 y listo. No, yo Perdón, te estudié hago un una año. interrupción. Hay Yo, personas que creen que estos temas también son de una mañana y ya son esto, aquello, ¿no? sí, yo estudié Reiki 1 en un año y estudié Reiki 2 en un año completo también. Y el tercer año fue la maestría de Reiki 3 y maestría. Entonces fueron 3 años de ir estudiando el Reiki, también ir profundizando en cosas personales, máscaras, qué sé yo, un montón de otras cosas que tuvimos que ir estudiando. ¿Quién era yo para poder hacer Reiki? O sea, no es que el transeúnte que va por la calle ahora es Reiki, ¿no? No, fue un estudio bien profundo. Y lo agradezco harto porque eso fue como lo que marcó el comienzo real de todo esto. O sea, más allá de la experiencia que tuve con mi amigo, los libros y todo eso, este fue el punch inicial. Claro, Y, empieza a y- y- salir un personaje nuevo en ti, ¿no? Que es el que va claro, adquiriendo estos aprendizajes.
y estando en segundo año de Reiki, en este caso 2, alguien habló de radiestesia y me entusiasmó el nombre. Me pude contactar con la maestra que hacía los cursos acá en Chile, radiestesia 1, y después el año siguiente tomé radiestesia, o sea, fue un proceso también súper lento y de mucho aprendizaje, de mucha práctica. Yo creo que eso fue fundamental también. Y de ahí ya me lancé y tomé la decisión de dedicarme y me salí de todo lo que tenía, de todos los trabajos que Ya tenía en ese empiezan las momento. renuncias, ¿no? Ya Estaban esto no va vinculados más. a... Sí, hubo un tiempo que estaba sin trabajo y buscaba y buscaba y buscaba trabajo en la industria farmacéutica, que era la gran experiencia que yo tenía. Pero todas las cosas se dan, pues, esta cosa es fabulosa. Como yo había tenido una gerencia importante en un laboratorio importante dentro del mercado nacional, el hecho de haber estado en eso me empezó a hacer sombra. Claro, Todas las personas claro. con las cuales yo conversaba pensaban que yo iba por sus puestos. Claro, claro, claro. Porque Eras yo un material peligroso. venía de un... Sí, me empezaron a ver como una competencia, más que como la persona que quería colaborar y trabajar con ellos. Y eso me demoró dar vuelta en mi mente un tiempo. Claro, Y demasiada dije, ya, experiencia ya, era un ¿por tema. qué, por qué insisto, insisto, insisto? Y los portazos era uno tras otro. Insisto, 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 hasta Las que las personas señales, ¿no? Las cercanas, señales diciéndote, las no, no, personas, usted ya no va por ahí. absolutamente, me dicen, dedícate a lo que ya estudiando como 10 años, 12 años, Claro. dedícate a eso que has invertido, porque uno invierte tiempo. Las personas piensan que, claro, que uno como que nació ayer, pero De la uno nada, invierte sí. tiempo, invierte dinero también, ¿no es cierto? En costos de los cursos que toma, la capacitación, el estudio permanente, te va llevando a que al cabo de un tiempo que para uno puede ser variable, llegue al nivel en que estás hoy día, pues, manejando diversos temas, teniendo cierta conciencia de lo que pasa a tu alrededor. Además, el Eh, miedo hace su labor, ¿no? y El ahí, miedo ahí viene a ahí llegó el probarnos. cambio en el 2017, ahí ya fue el cambio, y de ahí que Claro, Total. estoy trabajando pero mira qué serio. bonito porque es un camino que lo hemos vivido muchos y cada vez que conocemos más y es eso, que tenemos nuestra vida original, inicial, la vivimos, vamos trabajando en algo adicional completamente diferente, pero ese algo sigue a la sombra, en donde muy pocos saben, ¿no? Sigue a la sombra cuántos años, ¿sí? Lo viviste a la sombra hasta que dice, es que yo ya no quiero estar más aquí, te plantea crisis, te la pone difícil y entonces empieza a él a ponerse en otro nivel para que tú saques este otro, pero ese camino es otra crisis, ¿verdad? Ese Claro, porque camino a él de, lo lo tiene que claro, confrontar para toca saber si en decidirme. realidad lo que él quiere es eso. O No, sea, y la vida salir lo confronta a uno. al público, a la gente y decirle, ¿cómo así el señor Anielo que era gerente y ahora que hace con un Claro, péndulo en la mano, haciendo claro, regresos, lo confronta con sus el Reiki, creencias. y Uno dices, mismo cómo también se hace? siente raro Sí, presentándose, claro. aún teniendo la evidencia ¿no? Como la certeza en uno, y todavía uno casi que pide permiso. Es que ahora me dedico a esto. Bueno, fue muy, esto que tú dices es muy gráfico porque mucha gente pensaba que que yo estaba sin trabajo. Claro, Entonces me decía, claro, Mi mamá me decía, ¿cuándo vas a buscar trabajo? Mamá, si claro. estoy trabajando, le decía. Y cuando usted vaya a trabajar y Y uno ya lleva 5 años, ¿cómo así que trabajar? Sí, claro, claro, como, es cierto. ¿cuándo vas a comenzar a trabajar? Me decía. Pero si yo ya lo asumí como mi trabajo y como mi labor principal y la Claro. dedicación a todo el tiempo, la dedicación a lo que estoy haciendo en ese momento que recién empezaba, estaba incipiente. O sea, hoy día recién, como después de un montón de años, saben que mi trabajo consiste en ver personas y hacer todo lo que hago. No, y los resultados van hablando, ¿no? Es decir, el compromiso se va notando en uno, el cambio en uno. Uno a veces no lo nota, pero uno va cambiando muchísimo. Los que están cerca quizás lo notan un poco más, ¿no? Claro, claro.
Ujú. y también te vas retirando de eso, Sí. del cambio. Mis amigos de ese tiempo, digamos, Ujú. que Van estábamos viendo cambiando. el mismo proceso del dinero y la cosa, Ujú. la cosa como de top, eh, también lo fui dejando, empecé a encontrar que eran objetivos, bueno, Diferentes. primero para mí fueron objetivos ya que no tenían un sentido y un sustento, Ujú. y empecé a verlos a ellos que estaban pegados en lo mismo. Entonces, un día una observación que me causó, y que fue como dolorosa, pero también Ujú. importante, que me hicieron Ok. una observación a la ropa que yo llevaba. Me- Mm. Todavía con la misma ropa, de hace 4 años atrás, 3 años atrás. Entonces dije, ¿cómo? O sea, se están fijando en lo que yo ando trayendo puesto y no en mi presencia de quién soy Claro. yo. Entonces, y comenzó este alejamiento natural, porque obviamente ellos tienen otras creencias y otras cosas que eran lo que yo pensaba en su día también, digamos. Claro, claro. Era parte de la historia y es el que hoy te trajo a este punto de la vida también. Claro, Bueno, esto está buenísimo. Y entonces dice la historia, ¿cómo es que llegas puntualmente a la regresión? Y aquí quiero preguntarte de esta disciplina, porque uno va, como dices tú, haciendo indagaciones, uno entra aquí, estudia allá, pero de esta disciplina de las regresiones, ¿qué fue lo que te atrapó? bueno, yo ya estaba trabajando en radiestesia con entidades y cosas que son más profundas en el fondo, entidades de seres descarnados y todo. Entonces, esta concepción de la vida, muerte, y empecé, y justo una maestra amiga, Aida Christie, que es discípula de Kabuli, del gran maestro argentino, eh, abrió un cupo por primera vez para hacer capacitación en regresiones. El año Mira, uno mira era, las cosas que convienen, hablando de las señales que se cierran y las señales que se abren en este caso. entonces, con Aida, el primer año fue regresiones y el segundo año fueron regresiones chamánicas, que incorporamos algunos elementos, digamos, del chamanismo, cascabeles, cosas así. Y fue súper importante porque nosotros teníamos clase durante el mes, varias sesiones durante el mes, y bueno, después del periodo de capacitación que duró entre 3 y 4 meses, el tener conocimiento, empezaron las prácticas. Entonces, tener 1 o 2 regresiones al mes, como yo como paciente, o yo como Guía. operador, claro, como tratante o como observador. Eran Ah, ok. las tres roles que ocupábamos. El observador tomaba nota de algunas falencias o algunas situaciones que no habían quedado suficientemente claras, y después se conversaban los diferentes grupos que teníamos. Éramos grupos de A3, éramos 5 grupos de A3, que uno iba rotando también, pues, o sea, un día le hacía regresión a uno, o la otra semana a otro, y así un paciente o terapeuta o observador. Entonces, Danielo, una interrupción, una observación. Significa, cuando tú trabajaste ese enfoque que tenía tu maestra de radiestesia en ese momento, realmente fue quien te abrió la puerta a ir a regresiones. claro, la radiestesia en el fondo, al estar tratando bueno, la radiestesia, yo llegué a un punto en que las limpiezas se tratan de tratar con entidades, ¿no es cierto? De sacar ¿Cierto? entidades, de estar en esa parte también, maldiciones, estar con esas cosas que son como más delicadas, digamos, desde el punto de vista de Ujú. lo que uno habitualmente hace, o de la concepción que uno tiene de ellas, y ahondar en esto de que de las
este paso del qué pasa con la vida en el fondo, ¿me entiendes? Es decir, porque hay entidades seres descarnados que están dando vuelta por acá, cómo los puedo ayudar también a ellos. Y ahí viene el tema de cómo llego a ese conocimiento. Y ahí aparecen regresiones. Y que es un tremendo campo y un tremendo, digamos, desarrollo y está muy ligado con el espiritismo y me empecé a iniciar en un montón de cosas que están relacionadas con lo mismo, digamos. Increíble, qué bonito. Ok, nos has contado un poco de ese tránsito y aquí mi siguiente pregunta va a lo siguiente. Yo estoy aceptando dejar al que fui o al que creí ser o al personaje que creé, porque pues uno crea personajes, y voy a entrar en una nueva ruta para mí. ¿Cómo fue esa transición entre dejar la vida normal, abro comillas, y entrar en un tema holístico que hoy por hoy quizás es muy, no voy a decir normal, pero un poco más común, pero hace algunos años no lo era? O sea, casi que ni la palabra era tan conocida. ¿Cómo fue esa transición para ti? Hay, bueno, hay varias cosas, como contaba antes, que me hicieron tomar la decisión de dedicarme a esto. ¿Tú Yo creo sentías, que notabas algo en particular, yo como creo que cuando... se produce estoy aquí o estoy en Ok, lo antiguo, ¿no es cierto? En mi pasado, exactamente. porque hay una pugna muy grande entre lo que yo era y lo que yo Ujú, soy. ujú. Entonces, lo que yo era está mercantilizado, por decirlo de alguna manera, estaba en la realidad del dinero y las cosas materiales, ¿Qué fue lo que nos y, enseñaron, no? y Digamos, y lo que esto otro se aprendimos. salía totalmente de ese cano. Entonces, hubo un tiempo que estaba como en los dos lados, ¿ah? Ah, ok. Entonces, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, no puede estar Ujú. en los dos caminos. Y ese fue un desgaste para mí importante. Tratar de hacer las dos cosas es imposible. Entonces, y ahí viene el cambio y me dedico ya de lleno a esto y, y ya, como decía antes, ya no volví a buscar trabajo en lo tradicional y, y ya empecé a ver esto de la forma seria, digamos. Empecé a organizarlo, con A toda la darle experiencia que traía, estructura. una Ujú, estructura y creo mi marca, claro. mi centro, Ujú. que se llama Centro Prana. Wow, muy Ah, bien. Que viva vuelve la a abrir, por publicidad. favor, otra vez, por favor. Centro Prana Bioenergía, que Súper, eso me está gusta en el todas nombre. las hojas, en todo lo que yo hago está esa marca Ujú. que la creé en ese tiempo. eh, y El llegamos nacimiento. con otras Ujú. personas a tener un lugar físico en el centro de Santiago, donde empezamos a atender mucha gente y se nos sobrevino la famosa pandemia, que no podíamos Ah, atender y no podía hacer regresiones ni nada, ujú, ujú, ¿cómo se llama? Presencialmente, y ujú. tuvimos que dejarlo y abrirnos cada uno por su lado, por lo que estaba haciendo cada uno. Entonces fue un poco fue bueno porque yo siempre, siempre he pensado como un poco a lo grande. Entonces acá hay un señor que siempre sale en la televisión. Yo dije, en algún momento yo voy a estar ahí, yo voy a estar Eso ahí. está bien, eso Ese, está bien. ese fue como mi sueño en el momento, ¿no? Entonces, claro, todo, todo se llama Centro Prana, es lo que yo hago. Mis hojas todas se llaman Centro Prana, todo. La identidad, la nueva Sí, identidad. de hecho, trato siempre de fortalecer eso, que es lo que yo creé en el fondo. Así que, bueno, con esa historia ya es pasada, digamos, y hoy día dedicándome de lleno, de lleno, de lleno. Transito, digo yo, entre las tres R, un poco Reiki, un poco de regresiones y radiestesia. Ok, muy bien, muy buena combinación además.
Sí. Bueno, y al final de todo esto, uno hace una especie de terapia única, porque todo te vincula, ocupo mucho las regresiones cuando hago radiestesia. Y cuando estoy tratando a un paciente con la radiestesia, me nacen las ganas de traerlo y hacerle regresiones, porque para el problema o la situación que tiene, la regresión se transforma en una solución De acuerdo. drástica. Eh, si vamos profundizando, eh, hay un 70%, 80% de las situaciones emocionales que tenemos están vinculadas con esta vida y el resto, 20 o 30%, con vidas anteriores. Y ahí es donde sale esta vinculación, como que yo no tengo solo una vida, tengo varias vidas. Bueno, como lo vivencié en el proceso de que yo estaba preparándome, estuve estudiando en esto, aparecí en muchos lugares diferentes. Y hay un hilo conductor entre lo que tengo de lo más remoto, la más remota regresión, que me la hizo un amigo eh, antes que yo hiciera nada de lo que he contado. Un amigo me hizo una regresión en mi casa. Y y con eso yo quedé como un poco eh, con la Curiosidad. inquietud y con sí, pero quedé como ligado a esa experiencia, porque dije, ¿cómo estuve en ese lugar y vi a personas que están hoy día conmigo aquí en mi vida? Una era de mi hija mayor, y la vi en esa experiencia. Y, y empecé a investigar y todo lo que yo había visto, porque uno ve en Ujú. colores y ve, yo estuve en ese Cierto. lugar, lo investigué y logré llegar a las imágenes reales de hoy, de lo que yo viví hace 2000 años atrás. Increíble. Entonces, eso lo anoté y lo tengo registrado en un cuaderno que tengo con todas esas grandes vivencias y los grandes sueños que tengo los voy escribiendo siempre. Entonces, cuando tocó esto de hacer regresiones, de capacitarme, venía ya con ese hilo de esa experiencia muy antigua que tuve. Y claro, pues, después descubrí que estuve allá, en ese camino inicial, y vine viviendo varias vidas y sus muertes, ¿no es cierto? Ujú. Hasta hoy día, pues. Entonces, ¿cómo elige uno a los padres, por ejemplo? De acuerdo. Como cuando mueres te vas a un espacio que se denomina espacio entre vidas, Ujú. donde sacas la cuenta de lo que hiciste acá, Ujú. las cosas, pero es todo en un clima de paz. Siempre está Ujú. el color índigo, el color azul, violeta, está ahí presente, donde yo analizo y es un tiempo indeterminado, no se puede medir en tiempo real nuestro, Cierto. terrestre, digamos, cuando vuelvo. ¿Mm? Y en algún momento vuelves. El tiempo allá y el tiempo acá es distinto. Y tú sabes que volviste porque vas a descubrir unas personas que vas a elegir como padres. ¿Por Ujú. qué elegí a esa persona como mi madre? ¿Por qué elegí a una persona como mi padre? Fundamentalmente más a la madre que al padre. Yo visualicé a mi madre y lo que me cautivó de ella y por qué. Y que uno entra y sale, que anda deambulando, entra y sale de la pancita, digamos. Ujú. Entonces, o sea, pareciera que es mágico, pero yo siento que existe y es así la existencia nuestra, digamos. Ujú. El hilo conductor de lo que yo hacía en la primera vida que te contaba, a lo que hago hoy día, hay un nexo, pero las habilidades que yo puedo tener hoy día, no sé, pues en ciencia,
yo las traigo de por allá Claro, lejos. no las trae, eso es cierto. Ujú. Entonces, claro, el evento emocional que yo estoy viviendo hoy día, que me está causando problemas, que me está poniendo en una disyuntiva permanente, lo más probable es que tenga una existencia o una preexistencia, digamos, que viene Ujú. con un hilito, con una colita que llega hasta el día de hoy. Un trauma, situaciones muy, muy complejas que puedo haber vivido en otra vida. Ujú. Yo esto siempre lo grafico de la siguiente forma: es un cable que tiene nudos a ciertas distancias, más lejos, más cerca, y mi vida es un anillo que corre por ese cable. Viene liso y de repente se tropieza con un nudo, ahí morí. Y salto el nudo y ahí empieza otra vida, que puede ser más larga o más corta el trayecto, y viene otro nudo, y así sucesivamente vengo desde hace tiempo, vengo existiendo. Pero O sea, bueno, esto está buenísimo, Anielo, porque aquí queremos profundizar más en la regresión ahora, porque mira, ya definitivamente cuando empiezas a hablar de ese hilo conductor, de ello también, aquí seguramente nuestra audiencia se puede, les haríamos la pregunta si crees en vidas pasadas, pero esto no se trata si creo o no, sino de aprender algo nuevo. Yo sí creo personalmente en vidas pasadas, en otras vidas pasadas, y puedo perfectamente imaginarme eso y saber cómo también para mí ese hilo o en qué vida estoy, cuál es el nudito en esta vida. Entonces queríamos pues ya hacer antes de profundizar un poco más en las regresiones, porque ahí queremos bien profundo, entrar a que nos cuentes muchas más cosas, hay muchas más preguntas, seguir explorando un poco ese camino previo que para nosotras, según lo que ya conversamos y sabemos de ese camino, es bien importante que otras personas escuchen, ¿no? Ya todas estas herramientas que acompañan y que hacen para ti tu nuevo o tu esquema ahora. Vamos a parar y ya seguimos. voy a ir a ver a mi pequeña.